Buenas tardes y bienvenidos en este video de álgebra superior donde vamos a resolver nuestra primera lista de ejercicios. Y vamos a empezar con los operadores de suma y de producto. Tenemos primero una suma que va de k igual a 0 hasta 4 de 2k más 1. Recordamos que pues tenemos una suma, entonces los varios términos se van a sumar. Vamos a tener un término que corresponde a k igual a 0, una para k igual a 1, k igual a 2, a 3 y finalmente a 4. Y vamos a ir sustituyendo estos valores en la expresión 2k más 1. Entonces vamos a tener 2 veces 0 más 1, 2 veces 1 más 1, 2 veces 2 más 1, 2 veces 3 más 1 y 2 veces 4 más 1. El primero nos dará 1, 3, luego tendremos 5, tendremos 7 y tendremos 9. Eso nos dará 25. Y vamos a proceder de la misma manera para el siguiente. Tenemos la suma para p que va de 3 hasta 7 de los 1 menos p. Eso será 1 menos 3 más 1 menos 4 más 1 menos 5 más 1 menos 6 más 1 menos 7. Es decir, menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6. Y eso nos dará menos 20. Seguimos con la suma de q igual a 2 hasta 6 de menos 1 a la 2 veces q. Tendremos un menos 1 a la 4 más menos 1 a la 6 más menos 1 a la 8 menos 1 a la 10 más menos 1 a la 12. Tenemos aquí término 2, 3, 4, 5 y 6. Luego tenemos que recordar que un número que menos 1 a una potencia par es simplemente 1. Eso es 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Y eso nos da simplemente 5. Para el último tendremos la suma de S que va de 1 hasta 5 de 2. 2 no depende de S. Entonces, ¿cuál será el valor de S? 2 es 2. Entonces, para S igual a 1 tendremos 2. Para 3 tenemos 2, 4 y 5. Aquí tengo S igual a 1, S igual a 2, S igual a 3, S igual a 4, me falta 1. Aquí está S igual a 5. Esto será 1, 2, 3, 4, 5 veces 2, es decir, 10. En el segundo ejercicio tenemos una serie de productos. El primero va a ser el producto de P para P igual a 2 hasta 5 de 1 menos P tercios. Es decir, 1 menos 2 tercios, esta vez multiplicado por, porque lo que tengo aquí es un producto, 1 menos 3 tercios, 1 menos 4 tercios, 1 menos 5 tercios. Entonces, 1 menos 2 tercios nos dará un tercio. Esto nos dará 0. El siguiente nos dará menos un tercio. Y el último, menos 2 tercios. Y eso simplemente es 0. Para el siguiente tendremos el producto
para Q que va de 3 hasta 7, de 1 menos Q entre 1 más Q, es decir, 1 menos 3 entre 1 más 3, por 1 menos 4, 1 más 4, 1 menos 5, 1 más 5, 1 menos 6, 1 más 6, 1 menos 7, 1 más 7. Es decir, aquí menos 2 cuartos por menos 3 quintos por menos 4 sextos por menos 5 séptimos por menos 6 octavos. Vamos a simplificar lo que se pueda simplificar. Tengo puros productos, entonces puedo ir eliminando los términos 2 por 2, es decir, el 5, el 6 y el 4 que tengo aquí. Los signos me dan menos por menos más, aquí menos por menos más y finalmente menos. Entonces voy a tener menos, arriba me queda 2 por 3, es decir, 6. Y tengo un 8% que es un 48. 56, perdón. Aquí está. Y esto lo podremos simplificar como menos 3 entre 28 si dividimos entre 2. En el C vamos a tener el producto de t igual a 3 hasta 8 de 2. De nuevo, este 2 que tengo aquí no depende de t. Entonces, vamos a tener 2 multiplicado por 2 para que alguno de los términos, es decir, t igual a 3, t igual a 4, 5, 6, 7 y el último será para t igual a 8. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, es decir, tengo 2 a la 6. Y eso me va a dar un 64. En el tercer problema, queremos encontrar una expresión simplificada para la suma entre una cierta k y una cierta kf de a. Entonces, k y kf son dos números enteros, no sé cuáles son, y a es algún número real. Primero, se nos propone de calcular la suma de k igual a 0 hasta 6 de a, la suma de k igual a 0 hasta 4 de a y la suma de k igual a 0 hasta 2 de a. La primera será a más a más a más a más a 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí tenemos k igual a 0 y aquí tenemos k igual a 6. ¿Cuántos términos tengo aquí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces el número a. Si hago lo mismo para el siguiente, tendré a más a más a más a más a, es decir, 5a. Y para el último, voy a tener a más a, es decir, 3a. ¿Qué puedo observar? Que cuando voy hasta 6 me da 7, cuando voy hasta 4 me da 5 y hasta 2 me da 3. Entonces, si quiero la suma de 0 hasta k f de a, pues voy a tener kf más 1 multiplicado por a. Es decir, que el número que voy a poner aquí es este que tenía aquí, más 1. Esto
por simple observación de lo que pasó antes. Eso se podría demostrar con un método de demostración que se llama demostración por inducción, que nosotros no vamos a ver, pero que es bastante interesante. Entonces, si les llama la atención, no duden en ir a comprobarlo. En un segundo tiempo, vamos a desarrollar las expresiones. Suma de k igual a 2 hasta 6 de a. Suma de k igual a 4 hasta 6 de a. Y suma de k igual a 5 hasta 6 de a. El principio es el mismo, entonces tendremos el término para k igual a 2, a 3, a 4, a 5 y a 6. 1, 2, 3, 4, 5 términos. En este caso tendremos de 4 a 6. Entonces, tenemos el término que corresponde a 4, a 5, a 6. Y en este último caso tendremos el término para 5, el término para 6. ¿Qué podemos observar? Pues que este número que tengo aquí es el número de términos, es decir, es el número de términos que tengo entre 2 y 6, es decir, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, si quiero determinar una expresión general, voy de una cierta k y a una cierta kf. Yo sé que va a ser a multiplicado por algo y este algo va a ser el número de términos con los cuales cuenta mi expresión. Entonces, entre 2 y 6 me da 5. Entre 4 y 6 me da 3. Entre 5 y 6 me da 2. Voy a empezar con el último. Voy de 5 a 6 y me da 2. ¿Qué va a ser 2? 5 menos 6 más 1. ¿Por qué más 1? Porque empiezo con el mismo número 5. Igual si voy de 4 a 6, me da 3. ¿Qué va a ser 3? 6 menos 4 más 1. Y si voy de 2 a 6, me da 5. ¿Qué es 5? Es 6 menos 2 más 1. Entonces, aquí, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener KF menos KI más 1. KF menos KI es el número de pasos que doy para ir de KF a KI y más 1 porque el KI lo estamos tomando en cuenta. De la misma manera que de 2 a 6, 6 menos 2 es el número de pasos que hago para pasar pues, de 2 a 6, más 1 porque el 2 mismo lo cuento como uno de los pasos. Luego queremos hacer el mismo razonamiento para el producto de KI hasta KF de A. Entonces, voy a empezar tomando un ejemplo. Voy a tomar de K igual a, voy a hacer lo mismo que allá arriba, 2 hasta 6 de A. Voy a tener el término en 2, 3, 4, 5, 6. Es un producto, entonces lo que voy a tener es A a la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me da un A la 5. ¿Qué es 5? ¿Qué es este 5 que tengo aquí? Pues es el número de términos. Es decir, que voy a ir de 2 a 6. Entonces voy a hacer 6 menos 2 pasó y cuento el 2. Eso me da mi 5. Entonces, de la misma manera, tendré a la potencia kf menos ki más 1. Exactamente de la misma manera. Solo que aquí no estoy multiplicando por este término, estoy tomando la potencia. Luego vamos a tener una serie de ejercicios con factoriales. Tenemos primero el cálculo de factoriales 5, que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Eso nos dará 4 por 5, 20, 60, 120. Luego tenemos
0 factorial, por definición sabemos que es 1. Y finalmente tenemos factorial de 3 menos factorial de 5 entre factorial de 6 menos factorial de 4. Aquí obviamente lo puedo desarrollar completamente, pero voy a intentar hacerlo aplicando las pequeñas técnicas que vimos en clase. Entonces, voy a buscar cuál es el término más pequeño que tengo aquí, y obviamente es 3. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que eso es factorial de 3 menos factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y los primeros términos, eso es factorial de 3. Entonces me dará factorial de 3 por 4 por 5. Y cuidado, aquí no hay factorial. Entonces voy a tener factorial de 3 menos factorial de 3 por 4 por 5 entre factorial de 6. Voy a hacer el mismo razonamiento. Es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Todo eso que tengo al principio es factorial de 3. ¿Qué me queda? Factorial de 3 por 4 por 5 por 6. Y otra vez aquí no hay factorial. 4, 5, 6. Y voy a hacer el mismo razonamiento para 4 y factorial de 4 es factorial de 3, es decir, 1 por 2 por 3 por 4. Voy a factorizar, le da arriba factorial de 3 por 1 menos 20 y al denominador factorial de 3 por 4 por 5 es 20, 120 menos 1. Aquí puedo simplificar estos dos términos. ¿Por qué? Porque tengo puros productos. Y me dará un menos 19 entre 119. Y ya se queda simplificada mi expresión. Cuidado, aquí me faltó un 4. Me faltó tomar este 4 que tenía aquí. Entonces nos dará 116. Listo. Obviamente este cálculo lo podía hacer directamente, porque es bastante sencillo. Es decir, que tendría factorial de 3, es 3 por 2 es 6, menos factorial de 5 que tenemos ahí arriba, que es 120. Tenemos factorial de 6, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, menos factorial de 4. Factorial de 4 es 2 por 3 por 4, es 24. Eso me dará un 6 menos 120 entre 120 por 6. 720 menos 24. Esto nos dará 6 menos 120 menos 114 entre 120 menos 24, 696. Y esto nos dará el mismo resultado de menos 19 entre 116, pero ven que los cálculos se vuelven mucho más pesados y eso pues nos da más riesgos de errores. Luego vamos a expresar n más 2 factorial en función de n menos 1 factorial. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que tomar n más 2 factorial. Voy a decir que es n menos 1 factorial y tengo que agregar todos los términos que me permiten llegar hasta n más 2. Es decir, n más 1, n más 2. Aquí tengo todos los términos antes de n-1, n-1 incluido, y todos los que me faltan para llegar hasta n más 2. Si tomo un ejemplo, digamos que n sea 5, eso me dice que n más 2 factorial, que es 7 factorial, es n menos 1 factorial.
es decir, 4 factorial por n, 5 por n más 1, 6 por n más 2, 7. Entonces, lo que tengo aquí es n más 2 factorial, lo que tengo aquí es n menos 1 factorial, y estos tres términos corresponden a estos. Y podemos comprobar que 4 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, que multiplico por 5, por 6, por 7, y esto es 7 factorial. Luego voy a tomar n factorial y lo quiero expresar en función de n menos 3 factorial. Entonces será n menos 3 factorial multiplicado por los términos que me permiten llegar hasta n. Es decir, n menos 2, n menos 1, n. Y ya quedó mi problema. En el 7 queremos simplificar una expresión. Tengo n más 2 factorial menos n factorial entre n más 1 factorial más n factorial. Voy a buscar cuál es el término más pequeño. En este caso es n. Entonces voy a expresar todo en función de n. N más 2 factorial es n factorial multiplicado por n más 1 multiplicado por n más 2. Menos n factorial es n factorial. Entre n más 1 factorial es n factorial multiplicado por n más 1 más n factorial. Voy a poner en factor n factorial. Aquí arriba me da n más 1, n más 2 menos 1. Este 1 corresponde a este término. Si redistribuyo, tengo que obtener este n factorial que tengo aquí. Voy a hacer lo mismo abajo, tengo n factorial y voy a factorizar. Tendré n más 1 para el primero, más 1 para el segundo. Este término, que multiplican todo el resto, se pueden simplificar y me quedará un n más 1, n más 2, menos 1 entre n más 2. Problema 8 es un problema de combinatoria. Necesito calcular C 10, 4, porque tengo 10 personas y quiero hacer grupos de 4 personas. C10, 4 es factorial 10, factorial 10 entre factorial 4, factorial 10 menos 4. Es decir, es factorial 10 entre factorial 4 por factorial 6. Puedo calcular estos valores, pero factorial 10 puede ser que me dé algo bastante grande. ¿Qué voy a decir? Voy a decir que factorial 10 es factorial 6 multiplicado por 7, por 8 y por 9. Abajo voy a tener factorial 4 por factorial 6 y estos dos términos, como tengo puros productos, se van a poder simplificar. Entonces voy a tener 7 por 8 por 9 y me queda factorial 4. Es 7 por 8 por 9. Otra vez, no lo quiero calcular para no hacer multiplicaciones. Entre 1 por 2 por 3 por 4. ¿Qué me va a quedar? 7 es 7. 8 es 2 por 4. Y tendré 9 entre 3, que es 3. Y así queda mi resultado. De la misma manera, podría decir, bueno, voy a expresar el factorial 10 en función de factorial de 4. Entonces voy a decir es factorial de 4 por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Son más términos.
factorial de 4 entre factorial de 6. Estos dos aquí se pueden simplificar. Me te quedará un 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10. Y me quedará factorial de 6. Es decir, 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10 entre 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. 5 y 5 se van, 6 y 6 se van, 4 por 2 es 8. Me va a quedar un 7 por 9 por 10 entre 3. Y eso nos dará 7 por 3 por 10, es decir, 210. Y me doy cuenta, cuidado, cuidado, cuidado. Olvidé aquí un término, porque es factorial 10, entonces voy hasta 10. Entonces aquí me falta multiplicar por 10, lo cual nos dará el mismo resultado. Eso es por querer ir demasiado rápido. Último ejercicio. No, aún no. Quiero hacer... Sí, vamos a desarrollar un polinomio. Entonces vamos a desarrollar con el binomio de Newton. X menos y al cuadrado. Va a ser la suma de 0 hasta 2 de los C2 K X K menos Y 2 menos K. Aquí está. Entonces, vamos a tener un primer término con K igual a 0, C2, 0, X a la 0 menos Y al cuadrado, más C1, 2, X1 menos Y1 más C2, 2, X2 menos Y0. Vamos a calcular estos términos. C2, 0 es factorial de 2 entre factorial de 0. Factorial de 2 menos 0, es decir, es factorial de 2 entre factorial de 2, es 1. C2, 1 es factorial de 2 entre factorial de 1, factorial de 2 menos 1 es factorial de 2, es 2. Y C2, 2 es factorial de 2 entre factorial de 2, factorial de 0, es 1. Una vez hecho este pequeño paréntesis, voy a calcular mi polinomio. Desarrollar mi polinomio tendré 1 por x a la 0 por y al cuadrado más 2 por x por menos y más 1 por x cuadrada por y a la 0. Es decir, y2 menos 2xy más x2, que es obviamente la expresión que conocemos. Vamos a desarrollar a más b a la 5. Eso me dará la suma de k igual a 0 hasta 5 de los C5K a KB5 menos K. Voy a tener C5, 0 a 0, B5 más C1, 5 A1, B4 más C2, 5 A2, B3 más C3, 5 A3, B2 más C4, 5 A4, B1 más C5, 5A, 5B0. Los varios coeficientes nos van a dar C5, 0 igual a 1, C5, 1 factorial de 5 entre factorial de 1 factorial de 4
Esto nos dará 5. C2, 5 es factorial de 5 entre factorial de 2, factorial de 3. Aquí tendré 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tendré 2 por 2 por 3. Podemos ir simplificando. 4 entre 2 es 2, nos darán 10. C3, 5 es factorial de 5, factorial de 2, factorial de 3. Eso ya lo calculamos. C4, C5, 4 es factorial 5 entre factorial 4, factorial 1. Es 5 y C5. 5 nos dará 1. Entonces, nuestro A más B a la 5 nos dará B5 más 5 A4B A1B4, perdón, más C25 que es 10, A2B3 más 10 A3B2 más 5 A4B más B más A5. Aquí está. Problema 10. Queremos indicar a qué conjunto pertenecen los números. Entonces tenemos los naturales, los enteros, los racionales. Menos un medio no puede ser natural ni entero, pero sí es racional. 3 es los 3. Menos 4 no puede ser natural, pero es entero y es racional. 9 tercios, pues 9 tercios es 3. Entonces es natural, entero y racional. Y finalmente 0 también pertenece a los 3. Finalmente, queremos mostrar que la suma es una operación que es cerrada en los racionales. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a tomar dos números racionales que voy a llamar A y B. Yo sé que A es racional. Entonces A lo puedo escribir como un cociente P entre Q. Y P y Q son dos números enteros. De la misma manera, B es racional. Entonces se puede escribir como, voy a tomar M entre N, con M y N enteros. Esa definición de un racional. ¿Qué quiero hacer? Pues lo que quiero es sumarlos para ver si la suma me da un número racional. Entonces voy a hacer A más B. A más B va a ser P entre Q más M entre N. Eso me da P multiplicado por N más Q multiplicado por M entre Q por N. ¿Qué puedo decir? Pues P por N pertenece a los enteros. ¿Por qué? Porque el producto es cerrado en los enteros. De la misma manera, Q por M pertenece a los enteros y Q por N pertenece a los enteros. Todos estos son enteros. Por otra parte, P por N más Q por M también pertenece a los enteros por cerradura de la suma en los enteros. Es decir, que esto es entero, entonces esto, como es una suma de enteros, es entero. Entonces, ¿qué puedo decir de A más B? Pues A más B es un número entero, lo acabamos de decir aquí, entre otro número entero, lo acabamos de decir aquí. Entonces,
pertenece a los racionales, porque por definición un entero entre otro entero nos da un número racional. Y con eso se acaba nuestra primera lista de ejercicios. Cualquier cosa me quedo al pendiente. Espero les sirva esta corrección. Nos vemos pronto.